Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por Sí, favor? señora maestra. Buenos días, profesora. Sí, mis buenos días. Buenos días. A ver, Profesora, sí se escucha. cualquier inconveniente que haya, por favor, me la hacen saber a tiempo, por favor. Ya, si no me logran escuchar, ¿sí? O no observan mi pantalla. Muy bien. A ver, ustedes son grupo de quinto, ¿verdad? Vamos a desarrollar el tema. Nosotros pertenecemos al grupo de comunicación, ¿cierto? El grupo de comunicación, el cual vamos a tener como objetivo hablar sobre la literatura, ¿ya? ¿Qué entienden por literatura? Chicos, Sobre la lectura. ya, lectura, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más entienden por literatura? Narrativa, Miss. Ya, narrativa. Cuando nosotros vamos a hablar sobre la literatura, vamos a desarrollar diferentes temas, ¿ya? La literatura se va a relacionar mucho lo que es con la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ir de la mano para poder manifestar, para poder hablar, para poder contextualizar. ¿Por qué? Porque se complementan tanto la historia como la literatura. La literatura es una característica, se podría decir, que es parte de la historia de esa época, ¿ya? En la cual nosotros nos vamos a centrar en lo que es la literatura universal a nivel mundial. ¿Qué características, o mejor dicho, qué aspectos ha traído consigo dicha literatura y qué avances ha traído? Recuerden que vamos a hablar sobre su iniciación, ¿no? Cómo es que se inicia, cómo llegaron a difundir y nosotros en la actualidad lo llegamos a conocer. Recuerden que no, cuando todo ha empezado, ha iniciado, no se ha iniciado de una misma manera. Ya no se ha iniciado, por ejemplo, como en la actualidad conocemos, ¿no? Lo de la tecnología, ¿sí? Algunos aspectos que nosotros ya podemos y se hace mucho más fácil difundir algún tipo de información, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ello, sobre la literatura universal y vamos a hablar sobre corrientes literarias, que es el clasicismo. ¿Cuál es nuestro propósito? Que ustedes logren identificar las características, ¿sí? De una de las más grandes epopeyas que nosotros vamos a dar a conocer, ¿no? Que son los escritores, ¿sí? Con la finalidad de que obtengan o conozcan la obra a profundidad, ¿no? Ahora, ¿qué es el clasicismo? El clasicismo, como su mismo nombre lo menciona, es clásico, ¿cierto? Es una de las formas clásicas que se desarrollaba en tiempos antiguos, que va a tener eh, como inicio, como iniciación dentro de la cultura griega y romana, ¿ya? Estas formas clásicas que se va a desarrollar en esta corriente, ¿no? En estos lugares, mejor dicho, tanto en Grecia como en Roma, ¿ya? Pero esta forma clásica o las características que yo vaya a brindar, sí, respecto al clasicismo, no solamente se va a desarrollar en una etapa, se podría decir, clásica
o mejor dicho, solamente en la literatura, sino más bien también en todas las artes. Por eso les decía, ¿no? Que tanto el aspecto histórico, ¿sí? Va a tener o se va a relacionar mucho con esta etapa también y con todas las etapas demás. ¿Por qué? Porque van a tener las mismas características, ¿sí? Sino que se van a representar o se van a llegar a manifestar de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, si decimos que era bastante o se daba a conocer el hecho de que sea bastante religioso, vamos a ver plasmado dioses dentro de las obras literarias, pero en pintura también vamos a ver que van a plasmar o van a pintar a esos dioses, ¿sí? Entonces se van a llegar a manifestar en todas las artes, no solamente en una. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Que también se expresa en todos los dominios, ¿no? Desde la arquitectura, la música, la pintura y hasta la literatura, en todos los aspectos, ¿ya? Solamente que sí, con sus propias características, parte del arte, ¿no? En la arquitectura vamos a poder visualizar, por ejemplo, en sus construcciones, ¿no? Ahora, ¿qué es el clasicismo? El clasicismo es un primer movimiento, es la primera corriente literaria y de la literatura universal, teniendo en cuenta ello, el primer movimiento literario, o mejor dicho, corriente literaria de la literatura. Ahora, ¿qué significa el clasicismo? El clasicismo se va a significar perfección artística. Se va a buscar, ¿por qué? Porque los clásicos o los que pertenezcan a esta corriente literaria van a buscar la perfección de todos los aspectos y es más de la belleza. Apagamos los micros, por favor. Si no vamos a participar. Gracias. Muy bien. Entonces, la literatura clásica, ¿qué va a hacer? Van a buscar una perfección artística, ¿no? Y el cual va a comprender diferentes obras literarias que van a estar sujetas o creadas en base a los cánones de la belleza y del arte, ¿no? Aquí se va a buscar mucho esa perfección, esa eso que nosotros vamos a idolatrar a la mujer, por ejemplo, ¿no? La perfección de la belleza en la mujer, ¿sí? Y eso lo van a poder verificar, por ejemplo, hasta que en las películas se busca ello, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene el clasicismo? ¿Para qué nosotros conocemos las características de una corriente literaria? Para nosotros poder interpretar. Por ejemplo, si yo cojo una obra y me pongo a leer, ¿cierto? Tengo que visualizar qué tipo de obra es, ¿no? Y muchas veces el hecho de nosotros identificar sus características nos va a ayudar a nosotros a poder ubicarlo y contextualizarlo. Porque si bien es cierto, sabemos de que muchas de las obras se han escrito en base a su historia, ¿no? Son partes de una época porque ellos o los escritores de esa época han escrito sus obras para poder dar a conocer aspectos históricos de su lugar o de la época, ¿ya?
Entonces, en eso nos ayuda. ¿Qué características tiene el clasicismo? Uno, que es original, ¿sí? Porque es la iniciación, recuerden ello, que no había ninguna otra manifestación antes del clasicismo. Va a haber una cierta armonía en cuanto a su escritura, ¿sí? Una cierta armonía en su escritura, en el desarrollo de sus historias. Van a seguir una normatividad y un didactismo en cuanto a cómo se manifiesta su historia, ¿ya? Y un fatalismo. Este fatalismo se va a desarrollar más en el final de las historias narradas o escritas de la época. ¿Ya? ¿Por qué fatalismo? ¿De qué creen qué significará fatalismo, chicos? ¿Quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por la palabra fatalismo? Chicos, ¿nadie? ¿Qué entienden por fatalismo, chicos? Buenos días, Miss. ¿Cómo la pregunta, Miss? Disculpe. ¿Qué entienden por fatalismo? Por la palabra, ¿no? Más que todo ello. ¿Qué entienden por la palabra fatalismo? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Nadie? A ver, cuando nosotros vamos a hablar del fatalismo dentro del clasicismo, ¿sí? La palabra fatalismo va a provenir de fatal, de algo fatídico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de ello, ¿sí? Lo fatal se va a desarrollar o lo vamos a ver visualizado en el final de las historias de esta época. Si bien es cierto, vamos a estar acostumbrados quizás a ver historias, ¿no? De que con un final feliz y se casaron. No. Dentro de los escritores del clasicismo, no van a haber dichos o dichas manifestaciones, sino que van a ser sus finales bastante sangrientas, bastante finales bastante sorprendentes en las que nosotros nos vamos a ver sorprendidos, ¿no? En el que va a haber muerte, va a haber desgracia, más no un final que quizás nosotros nos esperaríamos, ¿no? A eso se refiere, va a estar lleno de vida. Luego, la inspiración en su mitología, inspiración en esa mitología con las cuales ellos van a contar, ¿sí? En sus dioses, en sus creencias propias de ellos, ¿sí? Va a haber un antropocentrismo también porque van a estar en base a la creación de uno de sus
de los dioses a los cuales ellos creían involucrar tanto la vida terrenal como mitológica, ¿no? Y el esteticismo en cuanto a su escritura. Entonces, son estas las características que yo voy a poder identificar al leer una obra clásica o propia de esa época. ¿Sí? Ahora, el clasicismo se va a desarrollar en dos vertientes, tanto la vertiente oriental como la vertiente occidental. Estas dos vertientes, esta clasificación se va a desarrollar más que todo por el, ¿sí? Por el, donde se ha desarrollado, mejor dicho, donde se han llegado a publicar las obras con las características que les he manifestado. Muy bien, entonces vamos a ver estas dos vertientes, ¿no? En la vertiente oriental vamos a ver las manifestaciones o obras que hayan sido publicados, por ejemplo, en Mesopotamia, en India, en China, en hebreo. A ver, Elber, apagamos el micro, por favor. No está. Ah, ya, ok, disculpe. Gracias. ¿Sí? Entonces, estas dos vertientes es desarrollada en oriental y en occidental. En oriental, los diferentes lugares pertenecientes al oriente, ¿no? Donde se han llegado a manifestar. Y el occidental, que fue en Grecia y en Roma. Recuerden que si bien es cierto, estas obras han llegado, mejor dicho, ha habido escritores con las mismas características, pero al nosotros separarlos por vertientes, vamos a observar de que no se desarrolla de la misma manera, ¿no? Mejor dicho, que no va a tener la misma importancia o el mismo énfasis que se va a dar, ¿no? Va a haber una de las vertientes en las cuales se van a llegar a manifestar con mayor expresión, o mejor dicho, que van a llegar a dar mayor importancia por el contenido de las obras, ¿sí? Ahora, dentro de ello, de la literatura clásica, la vertiente occidental es donde se va a desarrollar con mucho más apogeo, donde va a tener mucha más importancia y, mejor dicho, va a tener mucho más realce, se va a desarrollar en diferentes, se podría decir, en diferentes contextos, los cuales van a ser estudiados hasta la actualidad y por ende va a tener esa mayor importancia, ¿no? Donde dentro de ello vamos a tener a la literatura griega, ¿ya? La literatura griega es parte de la literatura clásica, ¿por qué? Porque se desarrolla a partir del siglo IX en Occidente, en la vertiente occidental, en Grecia, durante la Edad Antigua. Entonces, parte de la literatura del clasicismo, ¿no? Ahora, la literatura griega va a tener sus propias características que va a compartir, claro está, con la literatura clásica, pero van a ir mejorándolo, ¿no? Propia a su época. Una de ellas es que la literatura griega va a ser racionalista, va a estar en base a la razón. ¿Sí? Va a ser basada en la razón, en lo racional. Fatalismo, ya les he orientado respecto a ello, también se va a desarrollar en la literatura griega. El antropocentrismo y el
antropomorfismo, que es al hablar tanto de la mitología griega como lo divino y lo terrenal. Van a haber esos dos factores, ¿no? Y va a haber una búsqueda de la belleza, ¿no? La perfección, ahí más que todo se va a buscar la perfección del ser humano, ¿ya? Y el artista va a ser adicto a lo intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Conocedor. Va a conocer diversos temas o ámbitos propios de la época, ¿sí? Entonces va a ser un adicto a ello, a lo intelectual. Ahora, la literatura griega va a estar comprendida en tres etapas, ya como toda corriente literaria, ¿no? Que su inicio, en su etapa de desarrollo y su etapa ya de finalización. Sí, va a tener tres etapas, la literatura griega, que se desarrolla a partir del siglo IX antes de Cristo. Sí, va a tener una etapa que se le va a conocer como la etapa del jónico o arcaico, que es el origen o el inicio de la literatura griega, y la etapa ático o clásico, que es la etapa donde tiene mayor apogeo, ¿sí?
Ahora, en la etapa jónico o arcaico, que nosotros vamos a conocer como la etapa de origen, es la etapa de los aedos y rapsodas. ¿Quién me podría manifestar qué entiende por aedos o alguna vez ha escuchado esta expresión o nunca lo ha escuchado? Miss, Dime, Eva, ¿te escuchó? ahí está la línea mal, o me parece que tengo aquí la línea, no se escucha, te desapareces, Miss. Me desaparezco. A ver, los demás me están escuchando bien ahora? Ahora sí, Sí, Miss, pero hace rato que queda congelado. ajá, te desapareces también, Miss. Ay, así debe ser mi internet, justo por Sí, eso salí. La profesora creo que no tiene señal. Sí, buenos días. Te escucho entrecortado, Miss, y se va la señal por ratos. De repente debe ser el clima en la parte donde yo estoy, quizás, Miss. Ya, a ver, si continúa ese problema, me lo informan ahí y activan su audio, por favor, ¿sí? Para poder mejorar, porque vuelve y Miss, vuelve. Miss, disculpa. Miss, parece que usted no tiene buena señal. Y ahorita lo veo, ¿ya? Pero ahorita sí me están logrando escuchar bien, ¿verdad? Sí, Sí, no, Miss, ahorita sí, no hay hay problema rato ahorita, Ahorita sí, sí. normal, falla. correcto. Ya, muy bien. Ya, si vuelve a suceder, por favor, me avisan. A ver, como les venía diciendo, en la etapa del jónico o arcaico, que es el origen de la época, mejor dicho, de la literatura griega, va a ser una época en el cual va a estar lleno de aedos y rapsodas. Justo les preguntaba, ¿no? Y les decía, ¿alguna vez han escuchado estos términos? ¿Saben más o menos a qué quizás se refiere esta palabra? Ustedes mismos, ¿no? ¿O nunca lo han escuchado? ¿Nadie? Bueno, supongo que nunca. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de esta época en la iniciación de la literatura griega, decimos que está lleno de aedos y rapsodas. Estos aedos y rapsodas se les conocía de esta manera a las personas que iban de pueblo en pueblo contando las diferentes manifestaciones o historias o hazañas de los héroes de esa época. ¿Ya? Porque en esa época estaban acostumbrados al desarrollo de guerras. Para ellos era algo normal. Entonces las personas, como espectadores, ya que no había todavía la imprenta, ¿cierto? Iban de pueblo en pueblo manifestando estas historias, ¿no? Lo que sucedía en guerras. A ver, Sofía, apagamos el micro, por favor. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes eran los aedos? Eran estas personas que iban de pueblo en pueblo contando las diferentes historias, las hazañas, las guerras ganadas por los héroes, ¿sí? De la época. Ahora, otra característica era de que la literatura era considerada eminentemente oral, por el mismo hecho de que no había lo que era lo que era para difundirlo de manera escrita, ¿no? Entonces, como era manifestado por los aedos, entonces ellos lo manifestaban simplemente de manera oral. Y lo que predominaba aquí era el anonimato. Se sabe por historia de que hay algunas características o se puede dar la autoría de algunos libros, algunos escritores en base ya a los estudios realizados hasta la actualidad. Pero en esa época era la mayoría de las historias o que eran contadas o escritas, sí, era eminentemente oral. ¿Por qué? Porque no se sabía quién lo había manifestado, ¿no? Por ejemplo, ya que era manifestado por aedos y rapsodas que iban de pueblo en pueblo, entonces había una persona quien escuchaba esta historia, ¿no? Por ejemplo, a mí me la contaban, yo se la contaba a otra persona y así pasaba de boca en boca, se podría decir, en la cual se desconocía con exactitud quién era la persona que había creado, que había manifestado esta historia. Sí, por eso era eminentemente anónima también, ¿no? Y oral, porque todo se manifestaba a través de la oralidad nada más.
Aquí vamos a ver dos géneros literarios, que es el épico y el lírico. En el épico vamos a ver a dos representantes, que es a Homero y Hesiodo, y lírico, que es a Safo y a Píndaro, ¿no? Y en la etapa de apogeo, de mayor apogeo, donde va a tener mayor importancia, se podría decir, o mejor dicho, mayor real, se va a llegar a diferentes lugares, es en la etapa del ático o del clásico, ¿no? Considera la etapa de apogeo, donde va a coincidir, según la historia, ¿sí? Con el ciclo de Pericles. ¿A qué llamamos ciclo de Pericles? ¿Alguna vez han escuchado en historia, por lo menos? ¿Mm? A ver, si bien es cierto, por historia conocemos que en el siglo V, ¿sí? Que va a ser un tiempo muy lleno de transformaciones, ¿sí? En la cual va a haber la guerra de las guerras médicas y en los posteriores años de reconstrucción de esto, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que toda guerra va a traer tanto avances como también va a traer destrucción, en el cual va a llegar la época conocido como el siglo de Pericles. ¿Qué es el siglo de Pericles? Es un periodo de prosperidad en base a las artes, en base al apogeo, mejor dicho, al avance de las artes, ¿sí? Donde se va a desarrollar la literatura, la arquitectura, la música, la pintura, se va a desarrollar con mayor importancia en esta etapa, ¿no? Aquí vamos a tener a un nuevo género que va a aparecer, que es el género dramático, con Sófocles y Aristófanes, ¿no? Que son dos escritores que van a desarrollar este tipo de historias. Y en la etapa del alejandrino o helenístico ya es la etapa de decadencia. Ya es la etapa donde ya no se van a dar manifestaciones o de este formato, ¿no? De este tipo, ¿no? De que es la etapa del clásico, ¿no? Ya es una etapa donde ya se van a dejar de lado ciertas características dignas de la época, ¿no? Ya poco a poco van a ir modificando o cambiando, dejar de dar manifestaciones con dichos temas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo está bien, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas son las tres etapas de la literatura griega. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de uno de los representantes de la literatura clásica y parte de la literatura griega, que es de Homero, que es uno de los escritores, ¿sí? Que, como les decía, ¿no? Que se conoce por los estudios ya desarrollados a través del tiempo, ¿no? Que se han tenido algunos aspectos históricos que hace que nosotros manifestemos o digamos que Homero es el autor de uno de los mejores libros escritos en esa época, ¿no? Que nos narra un poco de la historia de ellos. Así, ¿quién era Homero? Homero era un anciano ciego, o se le denominaba así porque Homero en Grecia significa, ¿sí? Hombre ciego, ¿sí? Por eso es que en sí él no se le da este nombre, ¿sí? Pero el verdadero nombre de Homero no era ello, ¿ya? Era otro nombre, ¿sí? En el cual él pierde la vista y por ende se le da el nombre de Homero, ¿sí? ¿Cuál fue el verdadero nombre de Homero? Va a ser un nombre bastante misterioso, ¿no? Un nombre bastante complejo o se podría decir también difícil de pronunciarlo, ¿no?
Ahora, ¿quién era Homero? Homero era un hombre que cantaba poemas, era una Edo, mejor dicho, ¿no? Era una Edo, un rapsoda, en lo cual se tiene por historia que Cretéis era la madre de Homero y tenía un mejor amigo, ¿no? Que se llamaba Mentor, ¿sí? En el cual él va en un tiempo, ¿sí? Va de visita a la casa de Mentor, en lo cual él va a concebir la idea de la obra La Odisea en la casa de Mentor y va a ser donde va a escribir esta historia, ¿sí? Y en colofón, él va a perder la vista, en lo cual encima se le va a dar el nombre de Homero, se le va a denominar con este nombre en base a la pérdida de vista que él va a tener, ¿no? Sus obras más importantes que vamos a tener son la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos y la Fósida, ¿no? La Ilíada y la Odisea son dos libros que se van a complementar, ¿sí? Que se complementan entre ambos, que una es la continuación de la otra, ¿sí? Recuerden que aquí vamos a hablar sobre el caballo de Troya. Sí, de la primera obra literaria que nosotros vamos a hablar es de la Odisea. ¿Sí? La Odisea va a tener dos antecedentes en los cuales se va a desarrollar, en la cual va a tener el antecedente donde Ulises, o también llamado Aquiles, es quien plantea la estrategia del caballo de Troya. Recuerden, este caballo seguro ya la han escuchado. Sí, esta historia del caballo de Troya, que era el caballo de madera que había elaborado Ulises para poder ganar a los troyanos. Sí, donde esta historia se va a narrar en la Ilíada, ¿no? Esta finalización, los últimos 5 o 3 días de finalizar ya la guerra con Troya, de eso va a tratar la obra La Ilíada, ¿no? Y gracias a esto es donde gracias al caballo de Troya, es donde va a terminar la guerra, ¿no? Culmina ahí con donde los griegos van a ser quienes van a ganar la guerra, ¿ya? Son ellos quienes ganan la guerra, ¿por qué? Porque creyeron que ya ellos habían vencido a los griegos, pero dentro de ese caballo, ¿sí? Ingresaron a Troya los griegos, ¿no? Sin darse cuenta, los troyanos estaban festejando y cuando vieron que ya todos estaban ebrios, ellos salen del caballo de Troya, ¿sí? Del caballo y empiezan a atacar a todos los troyanos y ganan la guerra, ¿no? Esto es la finalización de la obra de la Ilíada y se ve el fatalismo ahí, ¿no? Porque termina la obra con un fatídico final, ¿no? Con guerras o matanzas, ¿sí? Y que la Odisea va a estar conformada por 24 cantos, se va a dividir en 3 partes y va a utilizar la técnica in media res, ¿no? En sí, la obra original de la Odisea es un poco complejo, difícil de comprender, ¿sí? En cómo está escrito, ¿no? En sí está escrito como poema. Ahora, la Odisea va a tener 3 partes, ¿sí? En la cual se va a desarrollar la historia, que es, la primera es la telemaquía. La telemaquía que es parte donde inicia la historia, ¿no? Es en la cual Telémaco es en sí el hijo, después de haber finalizado, para contextualizarles, ¿no? Después de ya haber finalizado la guerra con Troya, los guerreros, o mejor dicho, los griegos que habían pertenecido a esta guerra, van a intentar regresar a la casa, o mejor dicho, a sus casas. Entonces, en ese transcurso que van a querer regresar a su casa, van a tener diferentes obstáculos que van a hacer que demoren o haga difícil el regreso a su casa, en lo cual Ulises, o mejor dicho Aquiles, también llamado, que es mejor dicho, el que había dirigido ya la guerra, había dejado en casa a su hijo y a su esposa, ¿no?
que ya él en sí se había ya demorado más de un año en regresar a casa, en lo cual creyeron que ya él estaba muerto. Entonces, como era el mejor guerrero, ¿sí? El mejor guerrero de la época, los pobladores, al creer que quizás ya por el tiempo que ya ha pasado, que Ulises ya ha fallecido, van a intentar, mejor dicho, ya que su esposa tenga a otro esposo, ya, ¿no? Entonces a esto se les va a denominar como los pretendientes de Penélope, que era su esposa, ¿no? Entonces, estos pretendientes se van a apoderar de la casa de Ulises, en lo cual van a despilfarrar prácticamente todos sus bienes, van a tener también autoridad dentro de su vivienda, en la cual se van a ubicar a vivir ahí, ¿no? Para que así Penélope pueda elegir con quién quedarse. Y claro está que van a llegar a maltratar hasta al hijo de Ulises. Entonces, en esto, Telémaco, que es el nombre que se le da al hijo de Ulises, cansado de estos abusos, ¿sí? Va a ir en busca de su padre, ¿no? Va a ir a recorrer en los diferentes lugares, y mejor dicho, a los guerreros que ya habían llegado, va a buscar noticias de su padre, ¿no? Entonces, donde Telémaco va a viajar a Pilos, ¿sí? A ver a Néstor y conocer un poco más de su padre, ¿no? Y lo mismo hace yendo a Esparta, ¿no? En busca de Menelao, ¿no? Que le den noticias de dónde está su padre o si sigue vivo. Entonces, ahí él va a ir en busca, no va a obtener respuesta, pero ¿dónde se encontraba Ulises? Ulises no estaba muerto, sino se encontraba retenido en Calipso, con las ninfas de Calipso, ¿sí? Pero él creyó que había estado solamente días en esta isla, pero ya habían pasado 7 años de lo que él había llegado a este lugar, ¿sí? Entonces, las ninfas lo tenían retenido a él. ¿Por qué? Porque las ninfas eran puras mujeres quienes vivían en este lugar, en los cuales nunca habían visto a un hombre, en la cual él quedó, era el único hombre de este lugar, ¿no? Ya se podrán imaginar por qué se había quedado Ulises dentro de esta isla, ¿no? ¿Por qué estaba retenido aquí? Entonces, al él ya poder, se podría decir, tomar en cuenta que ya habían pasado años desde que él había llegado a Calipso, va a buscar la forma de salir de ahí. Entonces Zeus, que es un dios griego, va a ayudar a Odiseo, mejor dicho, a Ulises, a que salga de este lugar, porque él ya había visualizado las humillaciones que tenían Telémaco por los pretendientes de su madre, ¿ya? Ahora, la segunda etapa, esto va a ser la iniciación, ¿no? De cómo es que él sale para poder llegar a casa. Y luego, en el ya intermedio, son las desventuras o las aventuras de Ulises, ¿no? Donde va a pasar por diferentes lugares y va a tener que afrontar los diferentes obstáculos para poder llegar a casa. ¿Sí? Ahora, le inicia con qué? Con la llegada al país de los ciclones, ¿no? Quienes fueron aliados de los troyanos y tenían odio a Ulises, ¿no? Donde va a sostener algunas batallas. Ulises va a ganarlas y recién ahí va a poder salir de ese lugar, ¿sí? La huida, por ejemplo, una de sus aventuras es la huida del país de los cíclopes, ¿sí? Y la forma como Ulises va a engañar a Polífemo, ¿no? Porque ¿quiénes eran los cíclopes? Los cíclopes son estos hombres gigantes con un solo ojo, los cuales eran pastores, ¿sí? Los pastores quienes se van a llegar a quienes destruían a los seres humanos. Entonces, Ulises maquina una idea en la cual él va a vestirse, o mejor dicho, con sus demás compañeros, se van a vestir sacando la lana de las ovejas de estos cíclopes, va a vestirse
o colocarse encima de ellos para que parezcan que al tocarlos, como eran hombres gigantes, no podían ver al piso, ¿no? Entonces ellos al tocar van a poder observar lo que era, que eran ovejas nada más. Pero en un descuido se dan cuenta de que el cíclope ya se dio cuenta que no eran ovejas, sino eran seres humanos. Entonces al querer enfrentarlos, el Ulises va a plantarle una lanza, ¿sí? En el ojo del cíclope. Y de esta manera va a ser como va a salir del lugar, ¿no? Esa es una de las aventuras, ¿no? Ahora, en otro que van a llegar a Circe, donde había una mujer quienes los convertía a las personas en cerdos. Y la mayoría de sus compañeros se convierten en cerdos por desobedientes, ¿ya? Y ya después unas más aventuras, ¿no? Que va a tener, ¿no? Ya para finalizar estas aventuras, él va a llegar al lugar, ¿sí? En lo cual se va él no llega como diciendo, no, yo soy Ulises y ya llegué, sino él va a llegar convertido en un anciano, ¿sí? Un anciano mendigo que va a tener ayuda a Ulises, en sí tiene ayuda de los dioses griegos, en esta oportunidad le ayuda Atenea, que era una diosa, y lo viste, ¿no? De anciano y mendigo, en la cual es irreconocible, ¿no? En la cual ni su hijo, ni su criado de confianza lo logran identificar. Sí, al final Ulises le manifiesta que a su hijo que él era su padre, sí, y ambos planifican la destrucción de los pretendientes de su madre dentro del lugar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ulises les plantea a los pretendientes mencionándoles de que aquel que pasa por la estaca o por los agujeros de unas hachas, ¿sí? Que están vertidas en el piso con la flecha, va a quedarse con Penélope, ¿no? Y el resto va a tener que aceptar ello. Entonces los pretendientes aceptan, es más, se burlan de Telémaco porque es quien lo plantea, ¿sí? Y varios intentan y ninguno puede, hasta que sale aquí este mendigo, supuesto mendigo, en el cual dice, yo lo haré. Y los demás pretendientes se burlan y dicen, ¿cómo es posible que un anciano, sí, vaya a poder hacer? Y se burlan y le dan la facilidad de poder desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces, al ver que lo realiza, los pretendientes se quedan sorprendidos y es donde ahí empieza la batalla sangrienta, ¿no? Empieza Ulises con sus más criados que ya les había manifestado y había pedido ayuda a Telémaco, van a empezar la guerra con los pretendientes y van a dar muerte sangrienta a todos ellos porque los encierran dentro del palacio, ¿no? Al finalizar esta guerra, Penélope no sabía todavía que el mendigo era su esposo en sí, ¿no? Que era Ulises. Entonces, ya ella triste porque ella no quería y ella no perdía la esperanza de que Ulises no estuviese vivo. Entonces no había aceptado hasta el momento a nadie, ¿no? Entonces ya resignada, Ulises va a la alcoba, o mejor dicho, al cuarto donde Penélope se encontraba, y le dice, ¿no? Le manifiesta algunos aspectos para que Penélope pueda descifrar y pueda entender de que no era un mendigo, sino era Ulises, ¿no? Entonces ahí le da algunas descripciones en las cuales Penélope puede interpretar y descifrar de que en sí este mendigo era Ulises, ¿no? Y finalmente ya pues hay un encuentro con la familia, ¿no? Entre Telémaco y su madre y con todo su pueblo también, ¿no? Y esto es un gráfico de las aventuras que Ulises tuvo en su recorrido y vuelta a casa. Sí, para que me puedan entender mucho mejor, les voy a compartir este video y lo puedan bienvenidos a otro video más de literatura comprender. animada. Este día nos vamos a poner bien épicos y aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca
es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone a todos por un muy buen rato. Bueno, entonces resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llaman Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando este se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Eolo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarles. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de esos hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres, que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanto violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual
todos se acuerdan y terminan todos viviendo en paz. Muy bien. Entonces, esto es parte de la historia que nosotros conocemos, ¿no? De esta época, ¿no? Y hemos visto que las características que se brindó son parte de las obras literarias, ¿no, chicos? Muy bien, hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Chicos. Nada, Miss, está bien. Muy bien, espero me hayan podido comprender. Nos vemos en una siguiente clase.